¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente aquí en el programa Temas del Sur con Luis Carlos Leguerre Tolaza, su servidor. Y en esta ocasión, teniendo un invitado que evidentemente ustedes lo van a conocer y lo van a reconocer. Es alguien que ha entregado buena parte de su vida haciendo el bien en una región muy amplia del estado de Jalisco y que viene de varios lugares de la República haciendo lo propio. Me refiero a un personaje que para nosotros es una referencia inevitable, poder acudir y abrevar de él, de todo lo que nos pueda orientar con su sapiencia, con la sabiduría que tiene, y está con nosotros ni más ni menos que el obispo emérito de la diócesis de Ciudad Guzmán, el señor don Braulio Rafael León Villegas. Qué gusto que esté aquí, señor, en el programa de Temas del Sur, es un lujo. Muchas gracias, Luis Carlos, es un honor para mí compartir con el público, con los televidentes y también con usted estos momentos que esperemos sean muy positivos para todos nosotros. Y un saludo muy cordial a todos los que nos ven y a través de ustedes también a sus parientes, familiares y amigos para desearles mucha prosperidad, mucho gozo y mucha esperanza hacia el futuro. ¿Cómo no? Qué bueno, señor, muchas gracias. Usted nace en León. Y después se incorpora a los servicios religiosos muy joven. Así es, así es. ¿Qué le llamó la atención ser sacerdote? Pues mira, tenía yo 12 años cuando entré al seminario, terminando. Ni siquiera terminaba todavía la primaria, porque en aquella época los cursos en las escuelas terminaban hasta diciembre y el seminario comenzaba en octubre. Entonces yo, sin terminar todavía el sexto de primaria, entré al seminario con la anuencia de la directora de mi colegio. El colegio se llamaba, y se llama todavía, Juana de Arco, y está en León. Con la anuencia de la directora, porque tanto ella como el promotor de vocaciones, un sacerdote allá en León, pensaron que aquel niño podría entrar al seminario por algunas cualidades que se vieron, porque me promovieron para entrar al seminario, no únicamente a mí. Había otro muchacho que se llama Agustín Aranda, que por cierto vive por aquí por Guadalajara, más o menos de mi edad ahora, que también entramos juntos y nos dieron permiso de dejar sexto, volver a presentar los exámenes en el momento adecuado y entrar al seminario desde entonces, desde los 12 años. Y allí duré pues prácticamente hasta los 27, hasta los 29 años en el estudio, aquí y allá, pero desde los 12 hasta los 29 años pues fue el tiempo de preparación de ese servidor para poder ser ordenado sacerdote. ¿Tuvo que salir del país para seguir la educación? Sí, yo hice mis primeros estudios, en aquella época se llamaba latín, eran 5 años de latín, que sería como secundaria y bachillerato. Eran los mismos estudios de fuera, pero además también algunos que ampliaban los conocimientos, sobre todo esta cuestión del latín, que en aquella época era una lengua que se estudiaba mucho en los seminarios, ahora ya no prácticamente, pero en aquella época sí era la lengua oficial de la iglesia. 5 años de latín, 3 de filosofía y 5 de teología. Bien. Y después 2 de derecho. Y hasta entonces... Derecho canónico. De derecho canónico, de derecho de la iglesia, sí. Los 5 últimos años los hice en Roma, en la Universidad Gregoriana, allá, de manera que partí de México en el 67 y volví en el 72 para incorporarme al ministerio sacerdotal en mi diócesis de origen, que es León, Guanajuato. Y esa es un poco así a grandes rasgos la historia de esa época. ¿Nunca hubo momentos de flaqueza? De decir, me voy a retirar porque tengo que ayudar a la familia. Pues déjame decirte, porque pues hay que ser sinceros, en realidad nunca pensé yo en salirme del seminario seriamente. De hecho, en aquella época era un internado fuerte, un internado exigente. Intenso. Pero salíamos en vacaciones y salíamos en otras oportunidades. De hecho, tuve la oportunidad de hacer un año de prácticas de
magisteriales en Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato, Ah, qué bien. que está cerca de León. En ese año di clase en una secundaria de allí de Guanajuato, y después también, bueno, tiene uno la oportunidad sobre todo pues allá en Roma, ¿no? En tiempo de vacaciones, de salir, conocer, ir y venir, pero no, en realidad, más bien yo lo que temía era que me corrieran del seminario. Era muy inquieto. Cuando chiquillo, ¿verdad? Pues sí, las travesuras propias y la falta, por así decir, como eran muy exigentes la disciplina, si uno le dejaban ir a su casa, por ejemplo, y llegaba uno tarde, pues le llamaban la atención y Sí, en claro. ocasiones había sanciones no fuertes, pero sí, vamos, era una cierta presión que uno sentía, ¿no? De hecho, después de mucho tiempo uno dice, pues qué tontería que uno se inquietara por cosas tan sencillas, pero se inquietaba uno en esa época por las exigencias propias de la disciplina, ¿no? Pero así que yo dijera, ya me cansé, me voy a salir, pues no, y hasta la fecha, ¿verdad? No es que sean miel sobre hojuelas esto del ministerio sacerdotal, pero bueno, pues es la vocación sin duda, ¿no? Sí, cómo no, lo debe que el ser. Señor quiere y nos lleva por esos caminos. Y eso es muy bueno para nosotros porque gracias a esa perseverancia y esa fidelidad en lo que usted hace, pues lo tuvimos aquí desde hace 21 años. Desde hace 21 años. Ahora en el próximo febrero, el 10 de febrero cumplo 21 años de haber llegado a estas tierras del sur de Jalisco. Después de ser obispo, por primera vez obispo en La Paz, ¿verdad? En La Paz, sí. En el 1990 fui nombrado obispo de La Paz por el Papa San Juan Pablo II. Y siendo sacerdote en León, tenía yo 47 años en aquella época, me tuve que cambiar, me tuve que dirigir a La Paz, otro tipo de culturas, otro tipo de climas allá en Baja California Sur. Sí. Muy bello, ¿verdad? Sí, cómo no. Es una situación diferente de aquí, de estas tierras sureñas de Jalisco, con tantos bosques. Allá, pues es desierto, ¿no? Allá, como dicen, el desierto se besa con el mar y el mar se besa con el se echa desierto. sobre el desierto, ¿no? Así es. Y como dicen allí, aquí en Baja California Sur, no es la tierra la que es extraña, la que es difícil, sino más bien el cielo, que no nos manda la lluvia necesaria, porque si nos mandara la lluvia necesaria sería un vergel, como en donde quiera que llueve lo suficiente, pero como llueve poco, salvo en los tiempos de huracanes y de ciclones, entonces pues es un desierto, y bosques como los que tenemos aquí, pues allá es muy difícil. Por allá en alguna sierra pues se puede encontrar algo de bosque, pero en realidad más bien es una tierra desértica. Qué bien. Sí. Y para llegar a obispo, ¿qué se ocupa? Pues desde luego son los caminos de la providencia de Dios que lo van llevando uno por esos senderos, ¿no? Pero segundo, pues bueno, sin duda que como hay una cierta votación, okay. hay opiniones cuando alguien lo nombran obispo. Y eso es lo que orienta. Es porque preguntan, preguntan a los compañeros, a los superiores. Qué bien. Vamos, son las famosas informaciones, ¿no? Incluso algunos laicos. Entonces, para que tú llegues obispo necesitas pasar por ese tamiz, por esa consulta. Esa consulta, ¿no? Y por lo mismo, pues habría que, de alguna manera, como tener una buena relación y hasta cierto punto una buena imagen para que le puedan dar un apoyo positivo, ¿verdad? Un apoyo. Y sí se requiere, pues, un conjunto, pues, de situaciones, de circunstancias, además de ciertos estudios, ¿no? Ciertos estudios. Normalmente quien sale a estudiar, sobre todo a Roma, al extranjero, tiene más oportunidad que aquel que no sale a estudiar, aunque eso no quita que alguien que no haya salido a estudiar también pueda ser nombrado obispo. Ah, qué bien, Sí, eso no sabía. Sí. ¿Ha habido personas que son designadas o son
ungidas como señores obispos y renuncien a esa posibilidad? Sí, sin duda que sí. Sí. De hecho, a uno le dan esa oportunidad, ¿no? Ah, qué bien. Recuerdo cuando me mandó llamar, porque quien le da a uno la noticia es el nuncio apostólico. El nuncio apostólico Es el de cada representante. país o delegado apostólico, Así en aquella época era delegado apostólico, era Monseñor Jerónimo Prillón, era. Sí. ¿No? Después fue nuncio, ¿Usted cuando lo ya trajo hubo aquí? relaciones Iglesia-Estado, sí. Sí. ¿Llegó a venir aquí cuando usted estaba? Sí. No conmigo, pero sí con don Serafín, Don Serafín imagino, Vázquez con don vino. Serafín Vázquez, sí. Sí, con don Serafín vino en alguna ocasión don Jerónimo Prillone. Él era el que en esa época el que anunciaba. manejaba, diríamos, las informaciones y presentaba las ternas, porque se presenta al Papa una terna de 3 personas, de 3 sacerdotes, para que el Papa elija a uno. Naturalmente que el Papa elige conforme a las informaciones que le dan, ¿verdad? Claro. Pero él es el que en el fondo dice, sí, cómo no, a este que están señalando sí, o dice, no, yo preferiría más bien a este otro por estas otras cualidades que le ven, y él es el que en el fondo determina, pero determina bajo, diríamos, las informaciones que le dan sus consejeros y la Congregación para los Obispos ahí en Roma, que está formado por un buen grupo de cardenales y de obispos y demás personas que manejan las informaciones. Entonces el Papa es el que decide y el nuncio apostólico es el que le dice a uno, porque a él es al que le comunican, dígale por favor a fulano de tal que el Papa lo ha nombrado obispo, si quiere, ¿no? Naturalmente, cuando el Papa le pide a uno algo, pues a no ser que tenga uno razones fuertes, pues pero entonces, hay que obedecer, ¿verdad? Sí, normalmente uno pues está sujeto a la obediencia. De hecho, nosotros hacemos promesa de obediencia, por lo menos, ¿verdad? Exacto. Los religiosos hacen voto de obediencia. Exacto. Le prometen a Dios que van a ser obedientes. Nosotros le prometemos al obispo que vamos a ser obedientes a él, pero no le prometemos a Dios, al Señor, que vamos a obedecer al obispo, ¿verdad? En cambio, los religiosos, como los franciscanos, sí tienen voto de obediencia. Bueno, en esa época, el nuncio apostólico me mandó llamar a México. Era por allá como el 9, por el 8 de enero de 1990, me mandó llamar y me dice, mire, el Papa, ya estando en la nunciatura, lo invita a uno a comer con mucha solemnidad, como un huésped escogido, y ya le dice, el Papa lo ha nombrado obispo de La Paz. Ya sabemos que usted no va a decir que no es digno, que usted no tiene las cualidades necesarias. Nosotros ya investigamos y ya vimos que usted puede ser obispo de La Paz. Si usted no quiere, pues no hay que decirle al Papa que no. Pero si tiene alguna razón de peso que nosotros no conozcamos, decía por allí alguno de los nuncios apostólicos, si por ejemplo usted tiene un delito tan grave como que, diríamos, por su culpa murió su madre, ¿verdad? Porque usted de alguna manera provocó su muerte, pues díganos si eso fue, ¿verdad? En ese caso, pues le pensamos, pero normalmente nosotros ya hicimos las investigaciones, ya conocemos, ya sabemos sus fallas, sus debilidades, sus inquietudes, sus defectos y también sus cualidades. De manera que el Papa le dice que acepte. ¿Acepta o no acepta? Entonces, qué bonito proceso, ¿no? Sí. Debe ser muy emocionante para quienes viven esa parte en su vida. Sí. De que pues un personaje que hoy ya está reconocido como santo haya tenido a bien nombrarlo. Pues sí. Es una bendición adicional, ¿verdad? Sí. Vamos a regresar, amigos de Temas del Sur, nada más con un espacio breve, platicando y charlando aquí en esta ocasión con el obispo emérito de Ciudad Guzmán, de la diócesis de Ciudad Guzmán, el señor don Braulio Rafael León Villegas. Gracias, Luis Carlos.